Bien, pues vais a tener una conferencia en directo de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Ya sabéis que nuestro ministerio es continuo, haciendo prácticamente cada semana las noticias que transcurren durante unos 7 días, 8 días aproximadamente, y presentamos esas noticias que podéis ver en televisión o en cualquier medio de comunicación, buscándole el sentido profético. Y sabéis, llega un momento en que uno no da abasto con las noticias que suceden. Hay que hacer tanto descarte de noticias, porque si no estaríamos, continuamente hablando. Y no es porque sean noticias porque sí, sino que son noticias que tienen esa vinculación con la profecía bíblica. Por desgracia, la mayor parte de gente que hay ahí fuera no lo saben. Y sabéis, las profecías nos indicaban que sucedería una serie de cosas que nos marcarían precisamente el indicio del retorno de Cristo. Si nosotros conocemos esas profecías, sabemos discernir entonces con la ayuda de Dios lo que está aconteciendo, qué relación puede tener con lo que el Señor ya nos había anticipado. Y es lo que vamos a hacer hoy, precisamente. Vamos a empezar con el tema antediluvianos. Y han encontrado precisamente en Stonehenge, en Inglaterra, una nueva construcción que ha dejado boquiabiertos a los arqueólogos. Todos sabéis que hay esos lugares famosos, en esa zona en concreto, de una serie de piedras enormes que están dispuestas como en un círculo. Y allí muchas personas van a juntarse, a hacer meditación, a invocar y a hacer no sé cuántas cosas más. Y evidentemente eso tiene tantos años que unos discuten si tiene X o tiene Y. No lo saben exactamente y especulan al respecto. Gracias a Dios que conocemos por la historia bíblica cómo había gente ante y post-diluviana que se encargaron de hacer una serie de estructuras en las cuales ellos tenían un tipo de adoración que precisamente no era adoración a Dios. Y lo curioso de este encuentro que han hallado ahora es que está prácticamente muy cerca de Stonehenge, hasta el punto en que ahora dicen que es incluso más extraordinario quizás que el propio círculo que ya existía, porque lo que han hallado allí, en ese lugar, son esas piedras gigantes que, mirad, ellos dicen 4.500 años. Si esto fuera así o es así, resulta que sería exactamente de la época del diluvio universal, cuando hace 4.500 años en nuestros días. Por tanto, nos preguntamos, ¿esto lo hicieron los antediluvianos o fue postdiluviano, cuando los hijos de Noé salen del arca y aún siguen después en paganismo, con excepción de Sem y también parte de Jafet? Pues ahí queda la duda, pero mirad qué tamaño. Miden alrededor de unos 4,5 o 5 metros de altura. Es una alienación de piedras de este tamaño, de muchísimos metros. Hay más de 100 piedras, probablemente, y ahora lo han descubierto después de tantos años. No sabían ni que existía. Y ya veis, están puestas en una línea. Aquí las tenéis representadas. Ahora nosotros esto lo podemos ver como grandes monumentos. Ya veis que están todas en fila. Pero también hemos de pensar algo. Si esto tiene tantos y tantos años, en relación con el ser humano de esas épocas, esto no era tan gigante. Porque los seres humanos ya eran gigantes, antes y después del diluvio. Y si los seres humanos medían unos cuantos metros, más del doble de lo que somos nosotros, pues ¿qué podemos esperar? Que para ellos esto todo era bastante más pequeño de lo que es desde nuestra perspectiva actual. Pero una vez más, quedan vestigios de tantos años que solo hacen que confirmar que realmente
para mover esas piedras hacía falta algo más que lo que ahora se tiene. Sí que es cierto que ahora pueden moverlas, pueden disponerlas, pero imaginaos cuando nos dice la historia oficial que el ser humano en esos años era primitivo, que iba más o menos con un taparrabos, poca cosa más, que eran prácticamente tontos, que no sabían ni qué era la rueda. ¿Os dais cuenta cómo la historia oficial nos cuenta mucha cosa que no termina de cuadrar cuando vemos los indicios? Pues también aprovechando esto, resulta que aparece esta noticia esta semana. Descubren en África un nuevo antepasado del hombre, nos dicen, el Homo naledi. Y mirad qué curioso, esta es la forma en que ellos representan que tendría, según el cráneo que han encontrado, y hay varios restos fósiles al respecto. Hay algo sorprendente. Mirad qué cráneo. Su tamaño dicen que vendría a ser una tercera parte de nuestro cerebro, pero que también parece ser que tenían piezas a su alrededor, como dando a entender que algo maniobraban también, algo hacían. Pero mirad esto, si estos son antepasados del ser humano, tenemos un problema con la Biblia. Porque la creación dice que Dios hizo al hombre perfecto. ¿De dónde salen estos engendros? ¿Eran humanos? ¿Eran alguna otra cosa? ¿Sabéis? Cuando hemos tratado el tema de los antediluvianos, hemos podido presentar muchas cuestiones que tienen que ver con la manipulación genética que ya antes del diluvio el ser humano había conseguido hacer, y postdiluvianos también. Por eso no es de extrañar que estos restos que ahora encuentran, que se parecen a seres humanos, pero no terminan de serlo, fueran esos engendros que generaron los mismos seres humanos para sus propios fines. En fin, lo que está claro es que la teoría de la evolución no calza ni con calzador para muchas cuestiones. Pero la Biblia nos da muchas explicaciones que quedan al margen de la ciencia, porque la ciencia la rechaza. Y todo esto para ellos es locura. Hablan de que medían 1,50 m de alto, prácticamente una cosa así. Y además tenían un tipo de dedos que parece ser que eran capaces, según cuentan ellos, de subirse por las ramas de los árboles. Pero en cambio tenían una forma de constitución bastante como nosotros. Bueno, pues seguramente aquí tenéis otro de esos casos de manipulaciones genéticas que Elena White habló en su momento y que muchos científicos y gente de calle se ríen de todo eso. Mas no se unirán. ¿Os recuerda algo esto? Una profecía en Daniel 2, cuando habla de las naciones de Europa al fin de los tiempos. Reino Unido aprueba convocar un referéndum sobre su pertenencia a la Unión Europea. Mirad, parece que van andando juntos para según qué, pero a la hora de la verdad no. Y no es el único caso. Hay discrepancias en la Unión Europea por muchas situaciones, como esta. Todas las ilusiones sobre una Europa unida se derrumbaron. ¿Por qué? Mirad que nos dicen, Europa está en crisis. Todas las ilusiones sobre una Europa unida se derrumbaron. Y con un flujo migratorio incontrolable, la situación seguirá empeorando. Esta es la opinión de Giulietto Chiesa, periodista y político italiano. Europa está siendo dividida, fragmentada, no terminan de unirse por nada. Por más intentos que ha habido en la historia. Pero ¿sabéis? Cuando la profecía nos advertía que pareciera que todo está ligado, no se terminaría de conseguir. ¿Y qué estamos viendo ahora? Precisamente lo mismo. Apartado para crisis. Esto que veis aquí es una noticia de España. El número de abuelos que ayuda económicamente a sus hijos y nietos aumenta hasta el 80%. Por la crisis. ¿Sabéis la cantidad de personas que vivían en su casita o en su piso
y por la crisis ya no pueden seguir pagando, tienen problemas económicos, tienen que regresar a la casa de los padres, incluso de abuelos, y a través del dinero que cobran del gobierno por su jubilación tienen que mantener a familias enteras con descendientes. Pues esa es la situación de muchos españoles en la actualidad. Y todo esto es crisis. Y sabíamos que habría crisis al fin de los tiempos. Pues esto aún no es nada, va a ser peor. El poder adquisitivo del sueldo de los españoles ha caído un 6,2% en los últimos 5 años. Una vez más, crisis por todos lados. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria rebaja la previsión de crecimiento y contradice a Rajoy, el presidente de España. China es un riesgo. ¿Sabéis? Ayer se nos iba vendiendo el concepto de que toda la crisis china no iba a afectar a España prácticamente para nada. Ahora hasta los propios bancos están desmintiendo al presidente de la nación, diciéndole que sí. Evidentemente, la crisis china va a afectar también a España, como va a afectaros a vosotros aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, por supuesto. La crisis dobla la cifra de multimillonarios y diezma la de los que son menos ricos. ¿Qué quiere decir esto? Que la crisis está provocando que haya más ricos multimillonarios, pero también a su vez muchos más que dejan de ser ricos y van cada vez a menos. Hay más polarización. O se es muy rico o se es muy pobre. El mundo se está fragmentando gracias a esta crisis. Standard & Poor's rebaja la nota crediticia de Brasil. Brasil, un país que estaba despuntando, que nos estaban diciendo de que sería lo mejor prácticamente. Mirad ahora en qué situación se están encontrando. Y estas agencias de calificación ya empiezan a decir que Brasil está yendo de mal en peor. China se declara en transición económica. Quiere pasar de la fábrica a un modelo de servicios. ¿Por qué? Porque se están hundiendo. Económicamente también se están hundiendo. La crisis está por todos lados. Y sabéis que precisamente hace un tiempo, los que estáis siguiendo las conferencias habitualmente, os dije que entramos en una nueva etapa de crisis que van a tratar de hundir las monedas, dólar, euro, libra esterlina. Todo esto es lo que nos va viniendo ahora y se busca una moneda única mundial. Y alguien deberá controlar todo esto, ¿verdad? Pues cuando tratemos de la encíclica del Papa vais a entender muchas cosas. Y todo esto no está pasando porque sí. Cuando fui informado directamente de que la crisis llegaba, había personas que decían, no podía ser, si ahora todo vuelve a repuntar, irá todo mejor. Y ya vimos como precisamente el mes pasado empezaron a haber problemas con la economía china. Y no va a ser lo último. Iremos viendo cómo las cosas se irán complicando en breve. Y pronto las dificultades van a estar en todas partes. Un apartado para España. El turismo de gays y lesbianas aporta casi 6.100 millones de euros al año a la economía de España. ¿Entendéis por qué ciudades como Madrid o Barcelona están siendo los estandartes, portaestandartes de este tipo de encuentros? Incluso otras partes, otras poblaciones más pequeñas. Porque también da negocio. Y allí se encuentran gente de toda Europa, del resto del mundo, que van a esos tipos de turismo y aportan su dinero. Evidentemente a los comerciantes esto les interesa, ¿no? A un comerciante, ¿quién le importa quién le traiga el dinero? ¿Verdad? Lo que quieren es el dinero. Por eso no es de extrañar que siempre veamos fomentación de las cosas que no debieran ser. El suicidio en España, un problema de salud pública que no deja de aumentar. ¿Sabéis que cuando se habla precisamente de suicidios se lleva todo muy solapadamente? Porque no interesa que la población sepa la cantidad de suicidios reales que hay en el país.
Cuesta entender que en un lugar como España, de mucho sol, donde la gente es teóricamente más alegre, ya sabes que en los lugares donde hay más sol, la gente sale más a la calle, es más alegre, esté pasando esto, cada vez más suicidios. Evidentemente la crisis ha hecho mella en muchas personas, muchas. Pero es que todo esto va conectado a una cantidad cada vez más importante de problemas mentales entre la población. Ya sabéis que los fármacos que más se están vendiendo son precisamente estos tipos de fármaco que tienen que ayudar a la gente a salir de depresiones. Pues sí, esto es los laxantes. ¿Y por qué? Porque la gente come tan mal como sabe y más, vive tan mal como sabe y más, y como consecuencia esto pasa factura en los cuerpos, y como consecuencia de los cuerpos pasa factura en las mentes. Por tanto, no os extrañéis que en lugares donde hay un consumo de cerdo tan elevado, las mentes de las personas también tengan más facilidad para caer en este tipo de cosas. Pero cuidado también, no están exentos ni los cristianos que dicen creer mucho, porque podéis recorrer unas cuantas iglesias y veréis que en muchas iglesias hay personas con depresiones, con problemas mentales. ¿Por qué? Si tienen a Cristo. Algo falla, ¿no? Lo que estamos viendo es que por un lado o por el otro, Satanás se está adueñando del mundo. Y lo está haciendo de un modo impresionante, a todos los niveles. Si antes hablábamos de que la profecía nos decía que Europa no terminará de unirse, hablamos un momento de Cataluña, la zona donde yo vengo. Sabéis que Cataluña es una parte actualmente de España, su capital es Barcelona, yo vengo de Girona, es otra provincia que hay, son solo 4 provincias, y hay un sentido de independismo que lleva siglos y siglos, y ahora por circunstancias esto se está volviendo a fomentar debido a crisis, debido a malestar entre unos y otros, etcétera, etcétera. Y ahora el día 27 de este mes, de septiembre, va a haber unas votaciones en Cataluña donde probablemente se va a terminar decidiendo al cabo de poco, dependiendo de los resultados que salgan, a menos es lo que nos dicen, que Cataluña se va a separar de España, definitivamente, con los riesgos y problemas que puede llegar a haber, y también ventajas. Pero la profecía nos lo decía, mas no se unirán. Y sabéis que Europa es un lugar que se ha forzado a hacer la Unión Europea porque el Vaticano le interesaba trabajar eso, igual que las sociedades secretas, la masonería. Pero Europa no se ata ni con cordeles, ni con cadenas, ni con nada, porque entre las naciones europeas, tantas que hay, entre ellas casi ninguna se traga con la otra. De siempre, de siempre. Por eso se le llama la vieja Europa, porque es un continente quemado de tantas guerras, tantos odios entre unos y otros. Y esa situación sigue estando. Sí que es cierto que la globalización ha ayudado a que ciertos niveles de contrariedad hayan aflojado, pero aún está la discrepancia. Y en Cataluña, pues mirad qué noticias ya están pasando. El independentismo ganaría ajustado en escaños en Cataluña, pero sin mayoría de votos. Pero ¿sabéis las declaraciones de los políticos que están por el independentismo? Es que cuando tengan suficientes escaños dentro del gobierno catalán, ellos pueden declarar unilateralmente la separación de España. Y luego, a ver qué pasa. Pero eso está en poder de estos políticos si el gobierno español no puede evitarlo, que es lo que está intentando, parece ser, por todos los medios. Congresistas de Estados Unidos apoyan el derecho a decidir de Cataluña. Ya veis que la cosa está teniendo trascendencia cada vez más mundial, porque se está moviendo para que Cataluña sea aceptada por el resto internacionalmente. Y mirad, el ministro de Defensa de España descarta intervenir en Cataluña si todos cumplen su deber. Esto quería decir amenazas militares otra vez más sobre Cataluña, como ha ido sucediendo al cabo de tanto tiempo. Cuando había algo distinto en Cataluña que se movía,
tenía que el ejército intervenir y volver a acabar con todo esto. Y esa es la historia de ese país. Amenazas por un lado y por el otro, ya os lo podéis imaginar. La cosa está llegando hasta incluso al deporte. Aquí, bueno, aquí sé que los latinoamericanos seguís mucho también el fútbol normalmente. El ciudadano estadounidense es bastante más difícil, ¿no? En sí, los autóctonos. Pero no sé si conocéis, son exdeportistas. Piqué, Cruyff, que era holandés, por cierto, es holandés, Estiarte y Ana Terré se suman a Guanyarem en defensa del deporte catalán. Se está presionando también en el ámbito deportivo para conseguir el mismo objetivo. Y esto es del día 11 de septiembre. Es precisamente una celebración. Y no es una celebración precisamente porque se cayeron las Torres Gemelas aquí o las tiraron, ni nada parecido a esto. ¿Sabéis? Es lo que es conocido como la Diada Nacional de Cataluña, la Fiesta Nacional de Cataluña. Es cada 11 de septiembre. Y sabéis que se conmemora algo distinto a todos los países. Se conmemora una derrota. Qué raro, ¿no? Pues el 11 de septiembre fue la fecha en que se claudicó ante tropas españolas y Cataluña ya quedó siempre más sujeta así a España, entre otras cosas. Y la gente que está pidiendo la independencia, Cataluña tiene aproximadamente una población de unos 7 millones de personas, algo así. Se juntaron, esto es Barcelona, lo que veis aquí, mirad qué multitudes de gente. De toda Cataluña fueron autobuses, trenes, coches particulares a Barcelona. Bueno, ya sabéis que, como siempre, las cifras son distintas. La Guardia Urbana dijo que habían X personas, menos, y los convocantes dijeron 1.400.000 personas. Pero este es el sentir de muchos de los catalanes. De muchos. No es poca cosa. Ya veis, qué riadas de gente. Y si os digo la verdad, de la zona donde yo soy, es una zona muy independentista. Y cuando oías a la gente hablar de con qué ganas iban a ir allí, es impresionante, porque está habiendo un sentido popular de muchas personas, de muchas ganas de independencia. Están pensando que realmente puede haber una salvación para el país, desvincularse definitivamente de España. Y debido a la política que hay de confrontación entre el gobierno catalán y el español, muchas más personas quieren eso ahora, como si casi lo provocaran. Pero es que Cataluña no es la única parte que está en este plan. Si hablamos de independencias, no sé si conocéis esta bandera. Esta bandera es la catalana, la señera que se llama, donde para mostrar el sentido independentista se le aplicó un triángulo azul con una estrella blanca en medio, una estrella de 5 puntas. Y dijeron que se inspiraron en la revolución, ¿sabéis de dónde? De Cuba. Claro que no nos dicen nada también de la masonería que hay detrás de todo esto, entre otras cosas. Y esta es otra bandera más, igual, pero con colores un poco distintos. Pero no sé si conocéis esta otra bandera de aquí. Quizás alguno de vosotros es pariente de este lugar y no lo sabe. Son los vascos. ¿Sí? Euskadi. Y en Euskadi también hay movimiento para lo mismo. Bildu se manifestará el próximo domingo en San Sebastián bajo el lema Cataluña decide, Euskal Herria decide. ¿Os dais cuenta? Se apuntan al mismo carro desde hace mucho tiempo. Bildu, que es un partido político independentista, anuncia una ley de consultas para decidir el futuro del País Vasco a partir de 2016. España se va a fragmentar. Y la profecía nos lo decía, ¿eh? Una vez más, estemos pendientes porque las profecías se cumplen delante nuestro y muchas veces no tenemos ni idea. Como estas. Todos conocéis ya los textos de Isaías 17 del 1 al 3 que nos hablan sobre la situación de Damasco, de Siria en general, pero también las de Daniel 11 del 40 al 45 que nos hablaban de la situación de Medio Oriente en el tiempo del fin.
con esos ataques y esas guerras en esos lugares. Un dato curioso sobre Siria. Una monja argentina cuenta la realidad de la guerra en Siria. Es un testimonio directo de una mujer que vivió 4 años en Alepo, una de las ciudades de Siria. Y ella nos hace todo un cuadro de lo que era Siria antes y lo que es ahora. Y nos dice que realmente Siria era un lugar espléndido. Había tolerancia, y esto no solo lo dice ella, lo dicen otras personas. Había tolerancia entre cristianos, musulmanes y cualquier otro tipo de religión. No había ningún problema de nada. Pero alguien empezó a ir contra al-Assad, el presidente, y todo esto nos lo han pintado que se ha acabado. ¿Sabéis también lo curioso? Es que esta misma monja nos dice algo interesante. En Siria se vivía muy bien, no tenía deuda externa, por tanto era un país que estaba bien económicamente. Es un país con riquezas naturales. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Pues petróleo, gas, entre otras cosas. ¿Estas guerras son realmente guerras que empiezan por problemas reales o son una excusa para la venta ilegal de armas? Esta guerra no surgió en la calle, dice ella. Curioso, ¿eh? A veces los testimonios incluso de personas que se mueven en el ámbito vaticano son sinceras y dicen la realidad. Grandes intereses hay detrás, pero lo curioso es que se está cumpliendo otra vez la profecía de Isaías 17. ¿Habéis oído hablar de esa ola de refugiados que están llegando a Europa? Aquí en las noticias os muestran todo esto, supongo, ¿no? Pues a través de estos miles de personas que están llegando de países como Siria, básicamente, entre otros, más de 4.000 terroristas del Estado Islámico llegaron a Europa haciéndose pasar por refugiados. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que todo el mundo con temor, porque en cualquier momento pueden liar una hecatombe en cualquier lugar de Europa, una masacre quizás. Todo esto no se deja pasar porque sí. Alguien está motivando que los refugiados vayan precisamente hacia Europa. En los países musulmanes que tienen alrededor, más abajo incluso, no los aceptan, no los quieren. En cambio, hay una motivación de gente que trabaja a través de mafias para llevar a la gente hacia Europa. Luego os podría hablar de alguna noticia que finalmente he descartado para ir más deprisa, donde se habla de unos documentos que han salido a la luz pública de cómo Estados Unidos está financiando esas mafias para que la gente sea llevada a Europa. ¿Y por qué? Pues hay unas cuantas cuestiones en todo ello. El papado está interesado en esto. ¿Y por qué el papado está interesado también en que vayan todos estos emigrantes hacia Europa? Hay varios factores. Uno es el factor económico. Europa está envejeciendo, la población europea no suele tener hijos como churros, sino que les cuesta. Primero prefieren tener toda su vida y cuando ya tienen una cierta edad empiezan a generar algún hijo. 1, 2 y se acabó. Pero eso no es suficiente para dar abasto a toda la economía porque cada vez hay más jubilados, gente mayor que necesitan cobrar. Y eso sale de la gente que trabaja. Entonces esto es uno de los factores, dicen. Pero hay bastante más por detrás. Lo que se está buscando es más globalización. Porque esta gente viene con religiones distintas. ¿Y qué tiene que pasar? La profecía bíblica nos lo decía. Tiene que haber un ecumenismo a nivel mundial donde haya alguien que sea el que esté gobernando por encima de todos y mostrándose como el benefactor de cualquier religión. ¿Sabéis quién va a ser esa persona que va a liderar este gran movimiento? Un señor que estará vestido de blanco y que suele aparecer en un balcón desde Roma. ¿Me entendéis? Pues todo esto tiene su explicación. Y además, ¿qué se va a generar con todo ello? Pues probablemente entre estos habrá muy buenas personas, pero también habrá gente que se va a dedicar al terrorismo. Y mientras en Oriente Medio hay guerra, en Europa tendremos terrorismo. Y toda la gente
¿cómo se va a sentir? Pues pidiendo una solución. Y la solución se les va a dar desde Roma. Pero claro, esto normalmente en las noticias no nos lo van a explicar. Pero veremos algo de ello cuando hablemos de la encíclica. Un obispo húngaro se rebela contra el Papa. Se equivoca, esto es una invasión. Hungría está teniendo problemas con la Unión Europea porque se confrontan directamente diciendo que no quieren refugiados allí. Y ya ves, hasta obispos se plantan contra el Papa en este sentido. Es curioso, ¿eh? Mientras tanto, Francia prepara bombardeos contra el Estado Islámico en Siria y acogerá 24.000 asilados. En Siria, ¿quién va a bombardear? Lo está haciendo algún otro país como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, los aliados en definitiva, ese rey del norte, ese brazo militar que va a secundar los proyectos del papado, ya están actuando en Siria. Y la profecía nos decía que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y aunque eso se cumplió en su momento, ¿será una profecía de doble aplicación? ¿Sabéis que la guerra ya está llegando a Damasco? ¿Que hay lugares que ya están siendo destruidos? ¿Cuánto más va a resistir Al-Assad? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las cosas están pasando delante nuestro y a veces no entendemos que eso es profecía. Mientras tanto, también, ¿qué sucede? El líder supremo de Irán, que acaban de hacer un acuerdo con Estados Unidos y todo el tema nuclear, ¿verdad? Israel no existirá dentro de 25 años, dicen. Bueno, no se equivoca, porque dentro de 25 años tampoco existirán ellos, ni nadie aquí. Aparte de Satanás y los ángeles caídos. Jesús ya habrá vuelto. Pero ya ves, por un lado tienden lazos, y por el otro, dicen que Israel tiene que desaparecer del mapa. Muy amigos no son. Pero ¿sabéis que había una carta que presentamos hace mucho tiempo sobre 3 guerras mundiales? Escrita por 2 masones, bueno, una carta escrita por un masón a otro masón, luciferanos, de aquí de Estados Unidos, Albert Pike, general sudista, en 1871 escribe una carta a Giuseppe Mazzini, un italiano libertador de tantos países, teóricamente, y le escribe en esos años que habría 3 guerras mundiales, clavó las 2 primeras a la perfección, diciendo el lugar, quiénes combatirían, el resultado de esa contienda, por qué se hacía, y habló de la Tercera Guerra Mundial. Y en la Tercera Guerra Mundial decía que ellos, evidentemente las sociedades secretas, utilizarían a 2 bandos para generar esa contienda. Y una era precisamente el mundo islámico y el otro bando sería el grupo sionista. Y así es. Judíos por un lado, mundo islámico por el otro y la gran confrontación. Y ya estamos de lleno en todo esto. Hay una agenda satánica. Y esto debemos conocerlo, porque como nos dicen los textos bíblicos, debemos saber las artimañas de Satanás para que nada nos coja desprevenidos. No solo se trata de leer la Biblia y ya está, hay que ahondar más. La Biblia nos da indicios de las cosas que sucederían y debemos buscar más cosas para darnos cuenta que Dios no nos estaba engañando, sino que nos estaba advirtiendo para que fuéramos salvos, que es algo muy distinto. Apartado para la ONU. Aprueba que los palestinos icen su bandera en su sede en Nueva York. Ya está aviada, porque Israel no quiere eso. Y el Estado Vaticano es el que ha propiciado precisamente que todo esto se haga. ¿Por qué? ¿Sabéis? Si yo fuera judío, donde decidiría no ir a vivir, sería Israel. Porque si supieran lo que les viene encima, se irían corriendo. Pero por desgracia no lo saben, no lo saben. Y nosotros deberemos decírselo, porque muchos están volviendo a Israel creyendo que va a ser otra vez la tierra prometida,
y va a ser su cementerio. Pues bien, apartado para ciencia y tecnología. Las profecías nos hablaban que habría un aumento de la ciencia. Ya sabéis, la ciencia del conocimiento profético, pero también, evidentemente, cómo no, el otro tipo de ciencia, lo que conocemos todo el mundo como ciencia. Un revolucionario proyecto: hacen cuero con frutas. Es muy curioso, porque en vez de echar las pelas de la fruta a la basura, le hacen un tratamiento y consiguen hacer, pues lo que veis, bolsos, tipo de pieles como si fueran cueros, con distintos tonos, y todo esto ahora se va a comercializar. ¿Cómo avanza la tecnología? Pero mirad hasta cómo avanza la tecnología cuando vemos esto. Médicos hacen revivir un corazón muerto. ¿Cómo puede ser esto? Pues sí, ya lo han conseguido. ¿Queréis ver cómo funciona? Pues vamos a ver el vídeo. Interesante, ¿eh? Ahora ya es una cuestión ética. Mirad cómo la ciencia va avanzando a tal modo que presenta unas cuestiones para replantearse muchas cosas. Pero estaba profetizado. La ciencia aumentaría. Y aquí tenéis lo que parece una mesa, que no es una mesa. Este es Aquila, el dron gigante de Facebook que llevará Internet a todo el planeta. Algunas personas creen que el Internet es una cuestión de poco tiempo, que va a ser cortado porque no interesa que haya tanta información al alcance de cualquiera. Pero lo que está claro es que durante un tiempo, si eso llega a suceder, antes Internet habrá llegado prácticamente a todo el mundo. Porque aunque el diablo se encarga de hacer avanzar sus tecnologías para atontar más a la gente, hechizarla, hipnotizarla, tenerla distraída con tantas tonterías y meterle conceptos malos en la cabeza que después germinarán en sus vidas, además de esto, ¿Dios qué hace? Pues aprovechar estas cosas para que el Evangelio sea llevado a todo el mundo. Y nosotros debemos aprovechar eso, sin duda. Y ahora una cosa sorprendente. ¿Alguien de vosotros trabaja en la construcción aquí? ¿Algún albañil? ¿Sí? Supongo que poner tochos o ladrillos es lo habitual, ¿no? Muchas veces. Y eso que aquí vuestro tipo de construcción es bastante distinta. Prácticamente los tochos o los ladrillos los ponéis para terminar la casa por fuera, ¿no? Pero interiormente suele ser más todo ya hecho. Vale. El albañil en España sigue funcionando así, ¿no? Y bueno, y en muchas partes de Europa se coge tocho, se pone cemento y así se va construyendo. Pues ahora han inventado un robot albañil. O sea que si había crisis precisamente en el sector de la construcción, ahora ya no sé qué pasará. Es un robot impresionante, trabaja a una velocidad increíble. No os pasaré todo el vídeo, pero para que veáis un poco cuál es su funcionamiento. Bueno, el vídeo va siguiendo. Hay imágenes donde se ve que va a una rapidez asombrosa y es capaz de poner tantos tochos que el albañil convencional no puede trabajar a esa velocidad. Es que se herniaría trabajando. Imposible, no aguantaría. Solo tiene unos ladrillos que ya van automáticamente pasando, lo cogen, él mismo le pone el cemento y lo pone allí. ¡Hala! Y además te deja la pared, como viene programado con unos planos, perfecta. Solo necesita algunos retoques para decir que hasta pronto la persona que tiene que estar por allí también tenga que desaparecer del mapa. Y ahora algo interesante. Un equipo de científicos israelí y alemán crea microhígados biónicos. Y con esto que harán, reemplazarían la experimentación animal y las pruebas de laboratorio. Otro gran avance, ¿eh? Porque ya sabéis que normalmente todos a base de ratas y conejillos de indias, en definitiva. Y apartado para unas palabras de Jesús: guerras y rumores de guerras. Pero aún no es el fin, dijo Jesús.
Esta foto supongo que a vosotros os impactó igual que a mí, ¿verdad que sí? También hemos de decir algo. Esta foto sirvió para fomentar el sentido de solidaridad con la gente que está migrando hacia Europa. Pero había algo curioso. ¿Sabíais que parecía que todo esto había algo, y algunas personas lo han denunciado como de montaje, una vez más? Un montaje es algo que no era del todo real y se ha mostrado como real. Lo que sí era real es la muerte del niño. Hay otras fotografías donde el niño no es encontrado donde fue visto, sino en otro lugar entre unas... Y una persona lo puso después, tal como habéis visto en otras imágenes previas a esta toma. El niño con la cabeza mirando hacia el agua y los pies hacia la arena. Eso ha sido muy criticado porque, claro, ya sabéis lo que se dice. Cuando uno muere en mar, su cuerpo cuando llega a la playa no llega en este sentido vertical, sino que su cuerpo queda en horizontal, como las olas. Y el niño estaba puesto en vertical, algo inaudito. Algunos también decían, pero es que incluso lleva los zapatos puestos, cuando normalmente todos se quedan sin zapatos los que han muerto en mar, por las olas y demás. Bueno, yo no sé la verdad de todo esto, pero sí que el niño apareció en otro lugar y luego incluso se ven fotógrafos también por allí, profesionales, tomando las instantáneas, y después esto se muestra al mundo para cauterizar las mentes, evidentemente, y conseguir un efecto. Tantas veces ha sucedido eso, cosas que no terminan de ser, pero nos lo hacen ver como real. Bueno, en definitiva, todo esto es la circunstancia de lo que está pasando en esos lugares. Y una cosa es cierta, sea como fuera el niño, estaba muerto, y eso ya es bastante desgracia. Pero mirad, ¿qué destacamos de este artículo? No tiene desperdicio. Ninguna persona decente, y más si es padre, puede dejar de sentirse conmovida ante estas imágenes. ¿Y quién dice esto? El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. En lo que no podemos caer, añade, parafraseando al Papa, es en la globalización de la indiferencia. ¿Os dais cuenta? Como ministros españoles están de la mano del Papa y utilizan argumentos que el Papa está hablando para que todos vayamos al unísono con él. Qué pena, qué manipulaciones llegan a hacer para que todo el mundo caiga en sus redes. Y lo van a conseguir, prácticamente a todo el mundo. Nos sigue diciendo, pero Margallo no es un espectador, sino un responsable político, y como tal reconoce que la crudeza del drama le obliga a buscar soluciones lo más inmediatas y contundentes posibles. Y ello pasa porque Europa tenga de una vez por todas una política común en materia de asilo e inmigración. ¿Sabéis qué quiere decir esto además de una política en común? Un control común para todos. De eso se trata, de buscar el control absoluto, entre otras cosas. Corea del Sur y Estados Unidos realizan maniobras ante hipotéticos ataques biológicos, guerras y rumores de guerras. Seúl cree que Corea del Norte prepara el lanzamiento de un misil de largo alcance. Y esto va durando semana tras semana. ¿Recordáis estas palabras bíblicas que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno? Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pues mirad, Estados Unidos encarcelan a una funcionaria que no autorizó matrimonios homosexuales. ¿Cómo puede ser? Por eso es encarcelada. Kim Davis indica su objeción de conciencia por motivos religiosos. Para la mujer cristiana, los matrimonios gay están en conflicto con la ley de Dios. Y ella dijo, yo por aquí no paso. Encarcelada.
ya ha sido liberada. ¿Pero esto qué quiere decir? Que a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hablando de esa temática, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, el texto bíblico nos decía que así sería la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaba la situación en esos tiempos? Pues de perversión en todos los sentidos. Padres no podrán sacar a sus hijos del curso a la homosexualidad y identidad de género. Y esto en Canadá. ¿Os dais cuenta de los que tenéis hijos lo mal que lo vais a pasar? ¿Sois conscientes? Eso quiere decir que deberéis trabajar el doble con vuestros hijos de en cualquier época anterior. Porque esto de Canadá es algo que va a ser común en todas partes. A los niños se les está instruyendo para ver la homosexualidad como la cosa más normal del mundo. Y vosotros queréis que vuestros hijos suban con esos conceptos y que quizás ellos terminen siendo influidos por esto para hacer lo mismo. Vais a tener un grave problema en casa. Porque deberéis solucionar las, no sé si 6 horas o cuántas pasan los niños aquí en la escuela, y luego tendréis que llegar a casa e intentar arreglar ese desaguisado en poco rato. Porque llegáis tarde a casa, después de trabajar, los que tenéis trabajo, y los niños ya los veis un ratito porque tienen que ir a dormir porque mañana hay que levantarse temprano para ir al cole, ¿no? ¿Sabéis que lo que está en juego es la salvación de vuestros hijos? Pensároslo 2 veces si queréis traer niños al mundo a partir de ahora, cuando sabéis que el tiempo se acaba, porque esto se viene encima por todas partes. Yo quisiera agregar algo, también en la escuela de mis hijos le están induciendo a adorar a Buda. O sea, como un sistema de mantenerlo controlado, lo ponen a meditar, como los con yoga y demás. Yoga y todo eso. Eso está siendo cada vez más compartido por todas partes, ¿eh? Sí, sí. Se les suben con conceptos orientalistas, que son espiritismo, evidentemente. Y todo esto para que los niños, que cada vez son más enérgicos, dicen, puedan estar más tranquilitos en clase, más receptivos. Y así los maestros no tengan tantos problemas con ellos. Y los niños subirán más listos, más de todo. Pues los niños van a subir con un espiritismo en el cuerpo, que veréis luego quién les da el mensaje de salvación y lo aceptan. Así se trabaja con los niños. Pues ya veis la situación. Y yo os insto a los que sois padres con niños pequeñitos, trabajad mucho por ellos, mucho. Porque delante de Dios nos gustará presentaros diciendo, he aquí yo y los hijos que me diste. Va a ser muy duro decir, no, he aquí yo, pero mis hijos se han quedado allí porque se han entregado todo lo que la sociedad les daba y yo no me salía de allí. ¿Recordáis la experiencia de Lot? La historia se va a repetir. Pensad que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo, está escrito especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos, porque las historias se van a repetir. Juez ordena sacar de cárcel a la empleada que se negó a dar licencias de matrimonio a gays. Lo consiguieron. Pero ¿sabéis que ha habido una contrarréplica por parte de estos movimientos gays atacando al texto bíblico? Hablando de esas costumbres bíblicas en los cuales se vendía a la mujer por un asno y un no sé qué más y cosas así. Y están confundiendo la palabra de Dios, lo que Dios mandó en verdad, con las costumbres y tradiciones que la gente tenía, que eso es otra historia. Pero como no quieren distinguir una cosa de otra y quieren justificar lo que hacen, estas son sus formas de justificación, alterando lo que dice la propia palabra de Dios. Iglesia Pentecostal de Brasil acoge a gays rechazados. En otros lugares no están bien, pues
id a esta iglesia y allí será todo esto aceptado. ¿Sí? Esto cada vez es más frecuente, pero ya no hace falta ir a esa iglesia, ya es lo frecuente en muchas otras denominaciones. No estamos diciendo que hay que pegarles ni matarles ni nada parecido, ¿eh? Estamos diciendo que esto no es la voluntad de Dios y que esto pasó antes del diluvio y volverá a pasar en la destrucción del mundo, porque estos no eran los planes de Dios para la humanidad, ni mucho menos. Estos eran los planes de Satanás para la humanidad, que es algo muy distinto. Y ahora hablamos de desgracias. Las profecías nos hablaban que habría desgracias seguidas al fin de los tiempos. ¿Está siendo así, acaso? Granizo. Mamma mía, bolas de granizo como pelotas de béisbol sacuden Nápoles, en Italia. No son piedras pequeñitas, ¿eh? Pues esa granizada, ya veis, dice que golpeó la ciudad y sembró el pánico en la costera urbe italiana. Imaginaos esto bajando a 120 kilómetros por hora. Pues estos son esos avisos, en definitiva, que Dios permite que pasen. Porque habrá una plaga donde va a caer granizo del peso ¿de qué? ¿Sabéis cuánto es eso? Unos 25-30 kilos. En libras no sé lo que debe ser, pero un montón, seguro. Cuando caiga eso, ¿quién se escapa? Ahora vais a ver unas imágenes de filmación. Esto fue en el mar, parecía que caían proyectiles. Mirad, filmado desde dentro del interior de un vehículo. Pues esa es una de las escenas. Hay otras filmaciones donde se ve el impacto cuando cae a tope, pero ya habéis visto los cristales delanteros del coche rotos. Y esto ya no es en el mismo lugar. Esto es en Puerto Iguazú. Granizo y destrozos. Ya veis también qué impactos impresionantes. En Misiones, Argentina. Lluvias e inundaciones. Hallan a la cuarta víctima mortal de Granada por las riadas en España, en Andalucía, al sur de España. Tormenta de arena. Oriente Próximo sepultado por la arena. Una peligrosa tormenta de arena está causando estragos en Líbano, Siria, Israel y Jordania. Ciudades como Tel Aviv, Jerusalén o Beirut están cubiertas por una intensa capa de polvo que impide la visibilidad y que está provocando problemas respiratorios a la población. Al menos 2 personas han muerto y más de 700 han tenido que ser hospitalizadas. Las autoridades aconsejan a los ciudadanos tomar precauciones y quedarse en casa. En un montón de países a la vez. Pues mirad un poco esas escenas. Son cosas que tampoco son tan frecuentes en esos países. Pero mirad, tifones también. El tifón Etau golpea Japón. Lluvias, inundaciones y fugas de agua contaminada en Fukushima. Una vez más, vuelve a salir agua contaminada de Fukushima. ¿Y dónde se vierte? Pues ya lo podéis imaginar, ¿no? En el mar. Y luego la gente a comer pececitos. Pues esto sigue pasando allí. Dicen, no, son bajos niveles de radiactividad. Ya. Y después los problemas salen. Vídeo de fuertes inundaciones dejan varios heridos y causan graves daños en Japón. Y eso no es el único lugar. Islam. Más de 100 muertos al caer una grúa en la mezquita de la Meca. Sabéis que es un lugar donde van a rezar muchos. Una vez en su vida tienen que ir, al menos los musulmanes, a ese lugar. Siempre suelen haber desgracias porque son masas de gente que se reúnen allí. Pues ahora resulta que no mueren aplastados entre ellos, sino porque una grúa que estaba haciendo una serie de estructuras allí se desploma y los mata. En fin, un lugar que es sagrado, y es un lugar para ellos sagrado, y es un lugar donde encuentran la muerte.
Y sucedió en septiembre, el 11. Pero bueno. Apartado para Vaticano. Refugiados. Líder moral. Los ojos del Papa Francisco, cuando está al lado de la gente, sus pupilas parecen dilatarse para observarla mejor. Lo que estáis viendo es un periódico conocido como de izquierdas en España, El País. Y si leéis todo el artículo, resulta que no para de hablar alabanzas sobre el Papa, alabanzas continuas, como la solución prácticamente a todo. La mirada de Francisco es aguda para descubrir el sufrimiento de las personas más que sus tropiezos. Es un líder absoluto. En fin, mirad, el Vaticano alberga a 2 familias de refugiados, anuncia el Papa. 2 familias de refugiados serán albergados en el Vaticano. ¿No es una gran bondad eso? Bueno, esta es la imagen que están vendiendo. Esto es marketing absoluto que hace ganar puntos al Papa. Y la gente de todas las denominaciones o ateos se lo están tragando. Hablando de las crisis de refugiados, el Papa dice: cada parroquia, comunidad y santuario de Europa acoja a una familia de refugiados. ¿Alguien va a hablar mal del papado cuando son capaces de hacer esto? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que aunque ellos estén generando los conflictos bélicos en muchos lugares, por el otro lado están ayudando a la gente? Y esto es lo que venden, esta imagen, porque la otra parte la gente lo desconoce normalmente. Líder moral absoluto. Monarquías del Golfo no acogen a refugiados sirios, comparten idioma, religión y están entre los países más ricos del mundo. Pero en cambio no los cogen, no los acogen. Y el papado sí. ¿Qué diferencia? Ecumenismo. El Papa. Es violencia levantar muros contra quien busca un lugar de paz. Y una vez más, promoviendo el ecumenismo con la comunidad de San Egidio. Para todas las religiones. Ellos tienen que estar en todas partes dando una solución. ¿Y quién se reúne en esos lugares? Pues claro, desde católicos a cualquier otra denominación. Ecumenismo continuamente. Mirad qué nos dice aquí. Queridos amigos, afirmar que la paz siempre es posible no es una afirmación ingenua, sino que manifiesta nuestra fe de que para Dios no hay nada imposible. Una paz siempre. Evidentemente es necesaria nuestra participación personal y la participación de nuestras comunidades para el gran trabajo de la paz. Que de la tierra de Albania, tierra de mártires, pueda surgir una nueva profecía de paz. Me uno a todos ustedes para que en la variedad de las tradiciones religiosas podamos continuar viviendo la pasión común por el crecimiento de la convivencia pacífica entre todos los pueblos de la tierra. El papado instaurará la paz en la tierra por un tiempo. El papado no nos habla de que la paz en este mundo no se puede conseguir. Es una falsa paz, que la paz solo la va a traer Cristo por la eternidad, a partir del milenio, a partir de los 6000 años desde la entrada del pecado. Ellos el milenio lo quieren aquí en la tierra, eso sí, renovada y con paz y lo que quieras. Y entonces aparecerá Satanás dando esa solución, haciéndose pasar por Jesús. ¿Veis qué engaño tan perfecto? Pues todo eso está tramado desde hace muchísimo tiempo. Y aquí tenéis al señor Pierre Peinte, sella con Francisco la plena comunión con Roma. Y resulta que estos señores son la iglesia del patriarcado de los armenios de Cilicia. Estaban separados del obispo de Roma. Ahora, ecumenismo. Han pedido ellos mismos unirse a Roma. Qué bien están trabajando los infiltrados, ¿eh? Porque, ¿sabéis? Roma no solo infiltró con los jesuitas a la iglesia adventista, sino a todos los protestantes y a todas las religiones del mundo para llevarlos al ecumenismo.
Y cuando esa gente que se ha infiltrado llega a ciertos puntos de poder, porque son los más capaces, qué fácil lo tiene Roma para volverlos a acoger a todos en su seno, ¿eh? Francisco, al presidente de Serbia, apoyar a los refugiados sirios e iraquíes. El Papa señaló la importancia del diálogo ecuménico y la aportación de la Iglesia Católica al bien común de la sociedad. Ecumenismo por todos lados y en todos los países. Cambios. El Papa simplifica y agiliza la nulidad del matrimonio eclesiástico. Ahora, lo que se había dicho hasta ese momento, ya no. Hay una nueva ley. El Papa, como es como si fuera Dios, pues cambia las cosas. Y así que va haciendo, ganándose a todo el mundo. Y el texto nos lo decía, todo el mundo en pos de la bestia, ¿eh? El Papa al primer ministro de Kuwait: la educación promueva el respeto étnico y religioso. La Santa Sede señala la positiva contribución que la histórica minoría cristiana aporta a este país de Oriente Medio. Y también están trabajando por lo mismo con esta gente de Kuwait. El Papa Francisco sobre su popularidad: Jesús en su momento fue popular, pero acabó en la cruz, dice él. Y esto las personas se lo toman como un signo de humildad suya. O sea que él es consciente que tiene buena popularidad. Mirad qué datos. Una encuesta publicada en diciembre por el Centro de Investigación PEF indica que un 84% de los consultados en Europa, un 78% en Estados Unidos y un 72% en América Latina tiene una imagen positiva del Sumo Pontífice. Prácticamente 3/4 partes o más, a veces, de la población ve al Papa como lo mejor. Vaya cambio, ¿eh?, ha conseguido el Vaticano con este personaje enfrente. Buenas palabras. El Papa en Santa Marta: el estilo cristiano es la misericordia. Exhortó a los sacerdotes a ser misericordiosos en el confesionario, que no sean rudos, que no los carguen con trabas, sino que prácticamente les den todo hecho. Se está ganando a todo el mundo, por todos lados. Más viajes papales en noviembre. Vendrá a Cuba, vendrá a Estados Unidos, pero también irá a otro lugar después, en noviembre: Kenia, Uganda y República Centroafricana. Lugares donde dicen que hay tensión. El Papa irá allí a dar también sus soluciones. Visita papal a Estados Unidos. Fray Junípero Serra. ¿Os suena de algo este señor a vosotros? Bueno, este señor fue precisamente este que veis en este sello. Fue un sacerdote católico, un fraile, de Mallorca, que está al lado de Cataluña, allí en España, y vino a California. Fue prácticamente el que creó, no sé si unas 120 poblaciones o algo así en California. Y tiene una estatua donde hay los más destacados que han contribuido a hacer grande Norteamérica, el país de Estados Unidos. Y es de los pocos que tiene una estatua así. Pues el Papa vendrá precisamente a Estados Unidos y lo va a canonizar. ¿Sabéis que ha salido un grupo de personas que se han puesto totalmente contrarios a este hecho? Porque dicen que cuando este señor llegó, lo que hicieron fue, ya sabéis qué, con la población indígena, y que se instauró sí o sí el catolicismo. Bueno, pues esto no ha sentado muy bien a según quién. Ha habido alguien que ha sacado escritos diciendo que este señor era muy bueno, que él no participó de esto, sino todo lo contrario, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué el Papa viene a hacer precisamente a este señor tan bien puesto a los altares? Este señor era de origen de donde yo vengo. Y vino a Estados Unidos. ¿Y por qué viene el Papa a Estados Unidos esta vez? ¿Sabéis que el Papa viene expresamente, entre otras cosas, por supuesto, a abogar para que todos los extranjeros tengan su papel en regla en Estados Unidos? ¿Que sean aceptados como ciudadanos igual que cualquier otro? ¿Sabéis cuántos millones de personas están así en Estados Unidos, ilegales?
¿Sabéis qué quiere decir eso? Que se va a ganar prácticamente a toda Latinoamérica, que son la mayor parte de migrantes que han llegado últimamente a Estados Unidos. Y cualquier político que apoye lo que diga el Papa, ¿cómo creéis que va a ser? ¿Mal visto o bien visto? ¿Qué ha hecho el Papa en Cuba? No ha conseguido hacer una buena relación entre Estados Unidos y Cuba. Ha ganado todos los puntos posibles. Pues ahora, preparaos porque el Papa va a volver a ganar puntos, En España, las OMP publican un estudio sobre Fray Junípero Serra. Aquí está cuando os decía que este misionero español tiene que ser canonizado. Porque toda esta gente de Latinoamérica que básicamente suben católicos, ven en esto un indicio de bondad del Papa hacia los hispanos, a los latinos en general. Claro, esto es muy bueno, ¿no? Aparentemente. Mirad sobre la visita papal a Estados Unidos. Francisco se reunirá con el presidente Putin en la ONU. Durante su visita a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el Papa hablará previsiblemente sobre la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Crisis de refugiados, eso va a ser el centro de muchas cosas. Pero el Papa, aparte de esto, viene para algo más. ¿Sabéis que va a hablar en 2 lugares distintos? Va a hablar con todo el Congreso de los Estados Unidos. Por primera vez, un Papa va a dirigirse a los políticos directamente que controlan este país, o aparentemente controlan este país. Pero después va a hablar en la ONU, y allí volverá a hablar sobre su tema favorito en la actualidad, que es la encíclica Laudato Si, en la cual aparece algo que nos va a afectar a todos de lleno, y tiene que ver con un día de reposo. ¿Lo sabéis eso, no? Mañana vamos a tratar sobre ello. Prohibidos los globos, las bicicletas y los palos selfie durante la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Todo esto prohibido. Tienen temor a que le hagan algo. Sabéis que cuando Jesús iba por los lugares hacían lo mismo, ¿no? Prohibían todas las cosas alrededor. ¿Sí? No. Para nada, Y con el Papa hay un movimiento de escolta a su alrededor que vale millones y millones. Qué curioso. Aquí nos dice, ¿es el Papa Francisco realmente católico? Y esto lo plantea Newsweek en su última y polémica portada ante la próxima visita del Sumo Pontífice a Estados Unidos a final de mes. Y hacen todo un repaso de cómo el Papa está llegando también a todas las personas con todo lo que hace. Por tanto, es un buen católico. Por tanto, es un líder a seguir. Visita papal a Estados Unidos a las 11 ante el obelisco. ¿Cuántos de aquí habéis visto las temáticas del Gran Engaño? ¿Todos? ¿Sí? ¿Hay alguien que no ha visto nunca una temática de lo que solemos presentar del Gran Engaño? Bueno, los que las habéis visto, ¿recordáis que estuvimos hablando sobre el número 11? Su significado, que quiere decir aprobado por ley divina. Pero que cuando lo utilizan esta gente, en verdad no es por ley divina, sino que es por ley de su Dios, que es en minúscula y es Satanás. Y cuando hacen algo a las 11 o en un día 11, o algo que da 11, está hecho a conciencia porque es por designio satánico. Y del obelisco habéis oído hablar en las presentaciones también. ¿Cuál es el significado del obelisco? La representación del poder satánico manifestándose allí, y al cual han adorado desde Semiramis incluso antes. Bueno, pues es curioso. El Papa ha pedido expresamente salir en la cara donde va a mirar directamente al obelisco, donde va a haber una masa de gente reunida para ver al Papa.
como en la plaza de San Pedro en Roma, que hay el obelisco, la gente se pone allí y el Papa se dirige hacia la gente o hacia el obelisco. Así empieza su adoración satánica. Pues precisamente a las 11 del mediodía va a hacer esto. Vaya designio divino, entre comillas, ¿eh? Cuba, también hay un apartado para Cuba. Un indulto para 3.522 presos por la visita del Papa. Mirad si es conveniente para toda una isla pensar, qué bien, viene el Papa y nos liberan gente. Gracias al Papa, claro. Venga a ganarse puntos, ¿eh? Y ahora entramos en otro apartado que tiene que ver con la Iglesia Adventista. Apostasía Omega. Todos sabéis qué es la apostasía Omega, ¿no? ¿No lo sabéis todos? Vale, pues vamos a explicarlo brevemente. Las profecías hablaban que el pueblo de Dios tendría dos apostasías. Una se cumplió en los tiempos de Ellen White, en los pioneros adventistas, cuando se formó la Iglesia Adventista. Era conocida como la apostasía alfa. Fue inducida por el famoso Dr. Kellogg, el de los cereales, que se puso en panteísmo, en explicar que el Espíritu Santo estaba Dios en todas partes, en cada objeto, cosas así, entre otras cosas. El Dr. Kellogg se puso en masonería, en sociedades secretas, y Elena White lo denunció, que se saliese de eso. No hizo mucho caso. Pues bien, eso fragmentó la Iglesia Adventista de un modo increíble. Pero Elena White vio en visión que habría la apostasía Omega y describió qué habría en esa apostasía Omega. Y dijo, cuando la vio, tiemblo por mi pueblo, porque iba a ser terrible. Y si queréis, podéis entrar en nuestra web oficial y encontraréis todos los temas dedicados a la apostasía Omega, con todos los detalles. Y cómo estamos de lleno en la apostasía Omega. No es algo que no vaya a suceder, es algo que ya está aconteciendo desde hace tiempo y cada vez irá más. Y va a llevar a la denominación, a lo peor de lo peor. Y no me lo invento yo, porque todas las pruebas las presento y lo podéis comprobar por vosotros mismos. Y es duro, es muy duro para quien ama la Iglesia ver eso. Para sorpresa de muchos católicos, adventistas y otros cristianos de todo el mundo, la jerarquía de la Iglesia Católica Romana ha anunciado apoyo para una memoria a Martín Lutero, el gran reformador protestante en Roma. El gobierno municipal de la ciudad italiana anunció en los últimos días que en septiembre de este año un cuadrado en Opium Hill se llamará Plaza Martín Lutero. Por solicitud adventista, Roma pondrá nombre de Martín Lutero a una plaza. Resulta que todos de acuerdo ecuménicamente para hacer eso. Ya sabéis que antes, ¿qué ha pasado? Que los luteranos han firmado todos los acuerdos posibles con Roma. Que Lutero, en definitiva, lo que hizo fue perder el tiempo. Hizo cosas con muy buena intención. El papado ahora ha cogido conceptos de lo que decía Lutero, lo ha hecho suyo y ahora ya podemos ir todos juntos. Todos perdonados, no pasa nada y para adelante. Y Roma no cambia, pero los protestantes sí. Y si Lutero levantara la cabeza y viese lo que están haciendo los que dicen ser suyos, pobrecillo. Pues ya veis, la Iglesia Adventista proponiendo algo que el Vaticano, claro, ha ido a apoyar y todos la mar de contentos, ¿eh? Luego dicen que no hay ecumenismo entre la Iglesia Adventista y el Vaticano. Pues vaya trabajo están haciendo tan perfecto. Y hablando de adventistas, gracias a Dios podemos hablar de adventistas de verdad, que aún los hay. Cientos de miles de residentes de Filadelfia fueron recientemente sorprendidos cuando abrieron sus buzones y encontraron copias de un libro cristiano de 157 años de edad que proporciona análisis teológico en torno a los tiempos bíblicos. ¿Cuál es? El conflicto de los siglos. Y estos hermanos de verdad han ido allí antes de que vaya el Papa a distribuir gratuitamente 700.000 copias
que han financiado como han podido para que la gente sepa la verdad antes de la llegada del Papa. Esto sí que es un trabajo para sacarse el sombrero y decir chapó. Y no el ecumenismo que va a llevar a la Iglesia a la más de las absolutas perdiciones. Mientras todo se va preparando, ley dominical. Sabéis que en Argentina no paran. Desde mañana se aplicará el descanso dominical en Gálvez, la tercera ciudad santafesina en adherirse a la ley provincial que prohíbe trabajar los domingos y feriados. En España, muchas veces lo he dicho, la ley dominical la tenemos desde siempre, pero en Argentina esto no sucedía así. Cuando he estado hablando allí con los hermanos presentando temas me decían, no, es que aquí antes esto no, todo estaba abierto los domingos, no pasaba nada. Ahora esto se está acabando. Y curiosamente es la tierra del Papa. Los conejillos de Indias, donde todo quizás se va a fraguar antes que en otros lugares. Pues ya veis cómo está trabajando el Vaticano. Control. Mastercard está en guerra en Canadá y no es en contra de quien era de esperar. Para lo que trabajan es para que todo el mundo utilice las tarjetas y se deje del dinero en metálico. Sabéis que el dinero en metálico va a desaparecer, ¿no? Ese es el propósito. Todo el pago que sea hecho electrónicamente. ¿Y qué están inventando? Pues sistemas como esto. Google lanza su sistema de pago Android Pay que competirá con las tarjetas de crédito. Porque las tarjetas de crédito también irán quedando relegadas. Porque lo que interesa que es, pues algo que vais a ver, un chip. Un chip que te lo pondrás en la mano y serás capaz de hacer como este ruso que se implantó el biochip. Con esa tecnología me siento como un Jedi. ¿Sabéis? Los Jedi de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, que hacían así, y se abría una puerta y hacían así, toma poder, no sé qué. Bueno, pues resulta que este señor se implanta el chip y hace lo mismo. Y no es el único, porque así hay ya bastante población que se está poniendo un chip para arrancar su coche. Sí, no hace falta la llave, pones la mano allí, ya se ha arrancado solito. Para abrir la puerta de su casa, para abrir el ordenador, la fotocopiadora, para pagar en cualquier lugar. Qué ventajas, ¿eh? Y la profecía nos decía que llegaría un momento en que nadie podría comprar y vender si no tuviera la marca de la bestia. ¿Sí? Y tantas veces pensábamos que eso solo era el domingo y ya está, aceptar el domingo como día de reposo. Eso irá implícito, desde luego. Pero algo habrá que servirá para detectar quién es de quién y quién podrá hacer una cosa y quién no. Y ahora imaginaos, tenéis que cobrar de vuestro trabajo. Si no os implantáis un chip, no podréis tener el dinero. Porque el dinero en metálico ya nadie os lo va a dar, todo será electrónicamente. ¿Cómo podrás acceder a tu cuenta si no tienes chip? Pues no tendrás vida social. Serás un proscrito de la sociedad. ¿Qué vas a hacer? Elena White dijo, la marca de la bestia es lo que hemos dicho hasta ahora, más cosas que veremos en un futuro. Estábamos advertidos, pero a veces leemos los escritos de Elena White y no nos enteramos de nada, o a medias, o quizás ni los leemos. Y así va el pueblo de Dios más perdido que la una, que no sabe por dónde va tantas veces. Pues bueno, este es el chip, en definitiva, todo, tal como funciona y lo que llega a hacer, y sus grandes sistemas. Y a la gente joven esto le hace mucha gracia, porque lo ha visto en las películas. ¿Por qué Hollywood trabaja tanto haciendo cosas de futuro? Porque lo que muestran en el futuro ya tienen mucha cosa preparada y lo podrán aplicar porque la gente lo va a aceptar porque lo ha visto en las películas, y eso bueno, es interesante. Pues así tantos van a sucumbir. Y aquí hay otro vídeo que también nos viene hablando de algo parecido. En definitiva también es con el chip en la mano hacer funcionar el móvil. Todo va conectado,
Y esto es lo que nos espera, una interconexión total con todo lo que esté a nuestro alrededor. Ya finalizando, apartado para Israel. Nuevo proyecto de ley para hacer del domingo un día libre en Israel. Algunas personas decían, ¿qué pasará con Israel si básicamente se guarda el sábado allí? Pues, ¿os creéis que Roma se quedaría quietecito? Roma sigue trabajando por detrás y muy bien. Ahora están trabajando cada vez más para conseguir que el domingo también sea un día festivo en Israel. Allí es festivo a partir de la mitad del viernes. La gente se prepara para el sábado, los que son creyentes, judíos. Dejan de trabajar y ya preparan el Shabbat. Llega el Shabbat, descansan. Pero llega el domingo y ¿qué hacen? Trabajan. Pero ahora esto irá cambiando. Y están trabajando para que sea como en el resto, por ejemplo en España, que llega el viernes por la tarde, la gente deja de trabajar normalmente, a excepción de algunos, y tienen sábado y domingo fiesta, festivo. Pues mirad cómo está cambiando esto. ¿Para qué trabajarán en el fondo? Para equiparar el domingo con el sábado. Y llegará un momento en que esa transición será tan progresiva y suave que la mayor parte que van a terminar aceptando el domingo. Asesor jurídico del gobierno de Israel autoriza a los clubes jugar los sábados. Habían detenido la liga de fútbol profesional en Israel porque se dijo que no jugaran más los sábados. Y bueno, hubo toda una polémica y ahora dicen que sí, que se podrá jugar también a fútbol los sábados. ¿Qué se está haciendo ya con el sábado? Pisándolo cada vez más. Y algo más que debe acontecer, y es profecía bíblica, y tantas veces no nos hemos dado cuenta. Y Elena White también se pronunció al respecto y no nos hemos dado cuenta. Y tiene que ver con el tercer templo de Jerusalén. La construcción de este templo, que va a albergar no solo al Papa de Roma, pasando su sede allí, sino que además va a albergar al mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y avisados estábamos que eso sucedería, aunque muchos adventistas siguen diciendo que eso no va a pasar jamás. Cuando Elena White sitúa a un texto bíblico que está en el Antiguo Testamento que dice: aullad cantores del templo por las miserias y desgracias que os sobrevendrán. ¿Y sabéis dónde pone ese texto de gente que canta cantores del templo? Entre las plagas finales. ¿Cómo puede poner a cantores del templo si no hay templo? ¿Entendéis? Tiene que haber templo sí o sí, porque Satanás se va a manifestar allí, y por eso ese lugar va a ser llamado, falsamente aplicado ese texto de mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Irán a adorar al falso Cristo y todos están contentos. Pues mirad qué noticias han aparecido al respecto. Israel anuncia, esto fue en marzo, que el altar del sacrificio para el tercer templo ya está listo. Y lo están preparando todos los utensilios, todo, no falta detalle. Y no solo esto, sino que además los hacen tan reales como describe la Biblia, tanto como pueden. ¿Van a seguir haciendo sacrificios? Claro, claro. Durante un tiempo eso será de los judíos. Si los judíos si no aceptaron a Cristo, ¿qué van a hacer? Sacrificios. Por eso preparan a levitas para que sigan sacrificando animales. Y hace muchos años que los tienen, porque saben quiénes son de la tribu de Leví. Y después habrá un cambio y el papado se instaurará de nuevo allí. Y mirad, si no, las fotos del altar del tercer templo de Israel, como ya está hecho, con todos los utensilios. Bueno, pues todo esto era necesario que aconteciera. Y si Dios quiere, en noviembre estaré allí, en ese lugar, para filmar directamente en ese museo donde está todo expuesto, lo que han preparado ya. Y sabéis que estuve presentando en los últimos días, en las noticias de actualidad,
Como precisamente ya, aparte de tenerlo casi todo listo, ellos mismos, los del Monte del Templo, que así se llama en este instituto, han encontrado oro en Israel, donde decía la Biblia que había, y ese oro lo van a utilizar para terminar de hacer toda la maravilla del templo. Qué cosas, ¿eh? Porque esa gente se conoce la Biblia a la perfección. Pues ya lo tienen prácticamente todo. Incluso la vaquilla roja. ¿Os suena? La vaca alazana. Pues también. Cuando menos nos lo esperemos, vamos a ver una serie de cambios impresionantes en este mundo que nos van a afectar a todos, pero de lleno. Y cuando toda esta situación se está dando en el mundo, hay una cita de Ellen White, para terminar ya la temática de hoy, que aparece en el deseado de todas las gentes, en la página 199, y mirad qué nos llega a decir. Habla del capítulo El reino de Dios está cerca. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces, los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. ¿Os dice algo esto? La historia se va a repetir y ya se está repitiendo. La luz llega al pueblo de Dios y como los reformadores se quieren mostrar a la iglesia adventista. Y la iglesia adventista mayoritariamente va a decir no, un no rotundo. Y habrá presión sobre estos hermanos a tal punto que llegará el momento en que, como dijo Jesús, os echarán de vuestras sinagogas. Que me lo digan a mí. Pero habrá otros que finalmente deberán tomar la iniciativa de irse por fuerza, porque esa iglesia funcionará así. Y así está pasando. ¿Os han dado facilidades para que se hiciese esto acaso? Que no. Os han puesto trabas, ¿verdad? Pues preparaos porque esto es el inicio. Y cada vez va a ser peor. Y vosotros, si sois sinceros, cristianos de verdad, que quieren la verdadera luz que no se les está dando, también vais a tener que pasar por esto, hermanos. ¿Estáis preparados para ello? Sabéis, es muy duro cuando tienes que abandonar la iglesia. Y más cuando te echan. Si amas esa iglesia es muy duro. Si has llevado toda tu vida prácticamente allí y has trabajado por esa iglesia cada día de tu vida, es muy duro. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, hermanos. Los 144.000 son aquellos que lo van a pasar mal viendo lo que se hace en la iglesia, porque amarán la iglesia, pero ya no podrán estar en ella. Y eso es bueno, porque si pasáis por esa experiencia quiere decir que puede, si es la voluntad de Dios, que lleguéis a ser de esos 144.000 vivos cuando Cristo vuelva.
Y eso creo que es lo que más nos interesa, más que tener un título de cualquier nombre, de cualquier denominación. Estar por las cosas de Dios de verdad y dejarnos de historias, porque esto se acaba y queremos estar con Cristo. Amén. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Hagamos todo lo posible para anunciar al mundo el mensaje, porque realmente esto se acaba y esto sí que no son bromas. Si queréis seguir las conferencias nuestras, podéis verlo todo en esos lugares que habéis visto y también aquí, en la web oficial del Gran Engaño, donde cada semana iremos mostrando con la ayuda de Dios más cosas de lo que acontece, de lo que debe terminar de acontecer, pero también de lo que aconteció en el pasado, para que le saquemos el máximo provecho y sirva para reforzar nuestros argumentos cristianos y saber que Cristo está muy pronto a volver. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.